La coma criminal es aquella que se ubica entre el sujeto y el verbo, o entre el verbo y el objeto. Esta corta la secuencia natural de una oración. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de esta coma. El primero tiene que ver cuando la coma criminal está entre el sujeto y el verbo. Como podemos ver en pantalla, el primer ejemplo o la primera frase es incorrecta. Esto porque es cuando no hay información entre las comas. De modo que, como ven en pantalla, la segunda frase sí estaría correcta. Esto porque no separaría la secuencia natural que tiene la oración. Y tampoco se tendría una coma entre el sujeto y el verbo. A continuación se va a ver otro ejemplo. Este es cuando después del sujeto va información entre comas. Como se puede ver, la primera oración estaría incorrecta y la segunda sí estaría correcta. Esto por el simple hecho de que después del sujeto sí va algún tipo de información que en este caso sí iría entre comas. Un segundo caso de la coma criminal es cuando ésta está entre el verbo y el objeto. Como podemos ver en pantalla, un primer caso de esta es cuando no hay información entre comas, de modo que la primera frase estaría incorrecta y la segunda sí estaría correcta. Esto es por el simple hecho de que no hay como tal una información concreta, de modo que no se tendría que poner coma. Este nuevo caso es cuando después del verbo va información entre comas. Como podemos ver, la primera frase en este caso estaría incorrecta, mientras que la segunda estaría correcta. Esto porque en la segunda frase, después del verbo, sí va algún tipo de información que en este caso sí tendría que ir entre comas. En el siguiente caso es cuando el sujeto es una oración que empieza con quién, el que, dónde, a dónde, cómo, cuándo y cuánto. Como se puede ver en pantalla, la primera frase estaría incorrecta, mientras que la segunda frase estaría correcta. Esto porque, como ya se había mencionado antes, las frases empiezan con el que, de modo que no se tendría que utilizar una coma. Ahora, como toda regla, esta también tiene una excepción. Según el diccionario panhispánico de dudas, cuando el sujeto es una enumeración que se cierra con etcétera o su abreviatura etc., aparece necesariamente una coma delante del verbo de la oración. Como podemos ver en pantalla, en este caso, y teniendo en cuenta esta excepción, la primera frase estaría incorrecta, mientras que la segunda frase estaría correcta. Por otro lado, como señala la ortografía de la lengua española, la coma criminal no puede ser confundida con los vocativos. Esto porque los vocativos se utilizan para mencionar a la persona con la que se está hablando o se refieren al interlocutor y se emplean para llamarlo o dirigirse a él de forma explícita. Como podemos ver en pantalla, estos son algunos ejemplos de la utilización de este. En un primer plano, la primera frase que se puede ver en pantalla estaría incorrecta y la segunda estaría correcta. Como datos curiosos, se tiene que, por definición, como concepto, la mayoría de las personas piensa que la coma es una pausa, pero en realidad no lo es. Las comas podrían marcar cambios de entonación en la lectura.
pero no todas las pausas y cambios de entonación se marcan con comas. Como tal, la definición de lo que es una coma o lo que o por la que se utiliza una coma es para presentar estructuras gramaticales especiales.